Bienvenidos a Luz Estelar. Si hoy sientes que algo se tensa en el pecho justo cuando intentas relajarte, no es casualidad. Estamos a 1 de mayo y a primera hora de la mañana, Venus en Géminis formó un sextil exacto con Saturno en Aries, el primer compromiso serio entre el deseo y la responsabilidad en meses. Este es de esos días donde el cielo no te pide que sueñes, sino que decidas. Vamos a ver cómo se juega esa carta en tu signo, porque lo que viene después es lo que realmente importa. Empecemos por lo que está pasando en el cielo, porque el sextil de Venus con Saturno que ya mencionamos es solo la puerta de entrada a una red de aspectos mucho más densa. El Sol está a 10 grados de Tauro, la Luna a 3 de Escorpio en fase gibosa creciente, prácticamente llena con un 99,5% de iluminación, y esa Luna en Escorpio a solo 1,4 grados de una cuadratura exacta con Plutón en Acuario, GE. Genera una presión subterránea. No es ansiedad, es el empujón a soltar un control que ya no te pertenece. Si sientes que una conversación se vuelve densa o que alguien toca una herida vieja, respira antes de reaccionar. Marte en Aries a 16 grados. Forma una cuadratura de 2,5 grados con Júpiter en Cáncer. Esto es gasolina emocional. El impulso de actuar choca contra la necesidad de proteger lo que amas. Cuidado con discutir por defender a alguien sin escuchar primero. En paralelo, Venus en Géminis recibe un trígono de Plutón apenas a 3 grados de exactitud, lo que transforma el sextil serio de la mañana en una oportunidad para comprometerte con algo que realmente te importa, no por obligación, sino por convicción. La Luna no entra en vacío de curso hoy, así que las decisiones tomadas antes del mediodía tienen sostén. El dato histórico de este 1 de mayo, en 1931, se inauguró el Empire State Building, justo cuando Saturno transitaba el grado exacto de Acuario que hoy ocupa Plutón, símbolo de construir sobre tierra firme aunque el contexto sea incierto. El consejo del día: antes de prometer, pregúntate si lo harías aunque nadie te viera. Eso es lo que el cielo está midiendo. Aries. Esa chispa que llevas en el pecho desde que amaneciste no es casualidad. Marte, tu regente, está a 16 grados de tu signo y hoy choca de frente con Júpiter en Cáncer. Es una tensión que te pide acción, pero no cualquier acción, la correcta. Quieres expandirte, lanzarte a todo, pero ese empuje sin dirección te quema. Antes de que el mediodía te atrape en decisiones impulsivas, haz una pausa de 3 minutos. Cierra los ojos, pon una mano sobre tu estómago y respira hondo. Ese gesto físico te ancla. Mercurio y Saturno también están en Aries, duplicando tu claridad mental, pero también tu impaciencia. En el amor, Venus en Géminis te regala conversaciones ligeras que pueden volverse profundas si no las apuras. En el trabajo, no agarres 3 frentes a la vez. Elige uno, el que más arda, y métete de lleno. Hoy es Beltane, día de fertilidad y arranque. Siembra una decisión, no un berrinche. La fuerza está en saber dónde poner el pie, no en patear todo lo que se mueva. Tauro. Esa sensación de que algo está a punto de cerrarse, justo en la punta de los dedos, es real. Urano está en tus últimos grados, rozando el límite de tu signo, y te pide que sueltes el control sobre cómo deberían ser las cosas para sentir cómo o son. Hoy Venus en Géminis forma un sextil exacto con Saturno en Aries y eso activa tu casa del dinero y la autoestima con una claridad quirúrgica. No es un día para grandes gestos, sino para un movimiento pequeño y concreto. Antes de que termine la mañana, elige un objeto físico que ya no uses, una prenda, un libro, una taza, y regálaselo a alguien sin explicación. Ese gesto rompe un ciclo de posesión que ya no necesitas. La Luna en Escorpio tensa con Plutón, así que evita discutir sobre lo que es justo esta tarde. Mejor respira hondo y siente el peso de tu propia espalda contra el respaldo de la silla. Lo que estás soltando hoy no es pérdida, es espacio para algo que aún no tocas. Géminis. Hoy es Beltane, una fecha donde el mundo vibra con impulso creativo y fertilidad, y tú tienes a Venus justo en tu signo rozando a Saturno en un sextil exacto que convierte tu encanto natural en algo sólido, casi estratégico. Mientras Mercurio, tu regente, corre por Aries y choca con la energía expansiva de Júpiter desde Cáncer, tu mente está dividida entre cerrar un ciclo laboral y lanzarte a una idea nueva que te quema los dedos.
no te disperses. Antes de que el sol cruce el meridiano, detén la conversación que llevas dando vueltas en la cabeza y toma una decisión binaria, sí o no, sin matices. La luna en Escorpio remueve emociones profundas bajo tu capa ligera. Ese roce entre Venus y Saturno te pide que firmes un compromiso pequeño pero real, no una promesa al aire. Hoy tu palabra tiene peso de contrato. Úsala con precisión. Cáncer. Esa sensación de que algo se remueve en tu interior como una marea que no sabes si sube o baja, tiene un nombre. Tu regente, la luna, recién llegó a Escorpio y hoy choca con Plutón, despertando memorias que creías enterradas. No es momento de huir de esa incomodidad, sino de sentarte con ella. Con Júpiter en tu signo expandiendo tu mundo emocional, lo que emerge hoy no es castigo, es territorio por conquistar. En el amor, Venus en Géminis te invita a hablar sin armadura, aunque tiembles. En lo práctico, el impulso de Marte en Aries te pide acción, pero choca contra tu necesidad de seguridad. Antes de que el sol se ponga, busca un objeto que hayas guardado por años y sosténlo en tus manos sin juzgar su historia. Solo respira y deja que el recuerdo te hable, no para dolerte, sino para soltarte. Tu fuerza no está en olvidar, está en saber qué merece quedarse. Leo. Si tu corazón está latiendo más fuerte de lo habitual desde anoche, no lo ignores. Hay una luna llena escondida en Escorpio que te pide soltar el control sobre algo que ya caducó, especialmente en el terreno de los afectos compartidos o los recursos conjuntos. Hoy es viernes de Venus y justo tu regente, el Sol, en Tauro, forma una tensión precisa con Plutón en Acuario, lo que remueve la necesidad de demostrar quién manda en tu reino. No entres en esa pelea. En lugar de eso, aprovecha que Venus en Géminis se alía con Saturno para darle forma a un proyecto creativo o una conversación que habías pospuesto. Antes de las 3 de la tarde, siéntate en silencio, lleva la mano al pecho y respira hondo 3 veces. Ese gesto te recordará que tu luz no necesita defenderse. Hoy el escenario te pide presencia, no combate. Brilla desde la calma. Virgo. Esa opresión en los hombros que llevas desde ayer no es casualidad, es tu cuerpo registrando un cruce energético antes de que tu mente lo procese. Hoy la luna en Escorpio activa tu casa de los recursos compartidos y las deudas invisibles, mientras Mercurio en Aries roza a Saturno en tu sector de identidad. Esto significa que una conversación que has estado postergando sobre límites o dinero puede resolverse con una sola pregunta directa, sin rodeos ni justificaciones. Venus en Géminis sextil a Saturno te da el tono justo para hablar desde la utilidad, no desde la queja. En trabajo, evita microgestionar lo que ya funciona. Tu atención hoy rinde más en un solo ajuste quirúrgico que en 15 correcciones superficiales. En amor, no interpretes silencios como rechazo, pregúntale a la otra persona qué necesita en lugar de asumir que debes adivinarlo. Antes de las 6 de la tarde, pon una mano sobre tu esternón y respira hondo 3 veces. Eso descomprime el nudo que traes sin que tengas que explicarlo con palabras. La perfección que buscas no está en hacer más, sino en soltar lo que ya no te sirve. Libra. Ese silencio incómodo que flota entre dos personas no es un muro, sino un puente a medio construir. Hoy, viernes de Venus y Beltane, tu regente Venus en Géminis forma un sextil exacto con Saturno en Aries, activando tu eje de comunicación y compromiso. Mientras la luna en Escorpio tensa tu sector de recursos compartidos con Plutón, sientes el peso emocional de lo que no se ha dicho. Venus sextil Saturno te pide que conviertas una conversación pendiente en un acuerdo tangible. No es momento de equilibrar todos los platos a la vez, sino de poner uno sobre la mesa. Antes del mediodía, llama a esa persona con la que dejaste algo a medias. No para resolverlo todo, solo para nombrar el desajuste. El gesto vale más que la solución perfecta. Hoy la justicia empieza por escuchar tu propio lado de la historia. Escorpio. Hay algo que llevas días enterrando bajo capas de rutina y hoy la luna en tu signo, a solo 3.7 grados, te obliga a mirarlo de frente. Plutón en Acuario está en cuadratura exacta con ella y esa tensión no es casualidad. Es el momento de nombrar esa incomodidad que has disfrazado de cansancio. En el amor, Venus en Géminis sextil Saturno te pide que pongas un límite claro, no que explotes en silencio.
En el trabajo, Marte en Aries cuadra a Júpiter en Cáncer. Tu ambición choca con la necesidad de pertenencia, pero no sacrifiques tu verdad solo para encajar. Hoy es Beltane, día de fertilidad y acción, pero para ti, Escorpio, la siembra más potente ocurre en lo que no dices. Antes de las 11 de la mañana, siéntate en un lugar donde nadie te interrumpa y respira profundo 3 veces, sosteniendo la exhalación como si soltaras un secreto. Lo que emerge no es para compartirlo, es para que tú lo reconozcas, y esa verdad, apenas susurrada, es tu renacimiento. Sagitario, ese impulso de querer abarcarlo todo choca hoy contra una frontera que no es limitación, sino enseñanza. Con Marte en Aries, en cuadratura con tu regente Júpiter en Cáncer, la energía te pide acción, pero el resultado exige paciencia. No es que el universo te frene, te está mostrando que la expansión real no es cuánto tomas, sino cómo eliges dónde poner el pie. En el trabajo, lo que avanza hoy no es lo que fuerzas, sino lo que permites que madure. En el amor, Venus en Géminis abre un canal ligero y curioso. Una conversación que no busca respuestas definitivas te dará más claridad que cualquier análisis. Hoy es Beltane, día de fertilidad y movimiento colectivo. Tu fuego mutable brilla mejor cuando siembra, no cuando quema. Antes del mediodía, sal a caminar sin rumbo fijo y presta atención a lo que llama tu mirada. El horizonte no está ya lejos, está en lo que decides mirar ahora. Capricornio. Esa sensación de llevar una carga invisible que nadie más ve tiene nombre hoy. La luna en Escorpio enfrenta a Plutón y lo que evitas enfrentar desde hace semanas te presiona desde adentro. Saturno, tu regente, avanza firme en Aries y recibe un sextil preciso de Venus en Géminis, lo que hace que un gesto pequeño, una llamada, un mensaje breve, reconocer un error, tenga el poder de desbloquear una negociación o una relación laboral que parecía estancada. En el trabajo, Marte desde Aries choca con Júpiter en Cáncer. Cuidado con prometer plazos que no puedes cumplir solo por demostrar capacidad. No se trata de hacer más, sino de cerrar un ciclo pendiente. Antes de las 3 de la tarde, siéntate 5 minutos en silencio sin pantallas y pregúntate, ¿qué acuerdo conmigo mismo estoy posponiendo? La respuesta es la base que necesitas para el próximo paso. Lo que construyes ahora no es para hoy, es para la próxima década. Acuario. Esa sensación de estar en el borde de algo que aún no tiene nombre no es casualidad. Hoy el cielo activa tu necesidad de romper el molde sin perder el rumbo. Con tu regente Urano en el último grado de Tauro, rozando un cambio de casa astrológica, y Saturno en Aries desafiando a Júpiter en Cáncer, la tensión entre lo que quieres construir en comunidad y lo que debes soltar para avanzar se vuelve eléctrica. En el amor, Venus en Géminis te regala una conversación ligera pero profunda, justo lo que necesitas para reconectar sin ataduras. En lo laboral, Marte cuadra a Júpiter, evita prometer más de lo que puedes cumplir hoy. La luna en Escorpio te pide honestidad absoluta contigo mismo antes de mediodía. Antes de las 3 de la tarde, siéntate en silencio 10 minutos y respira profundo. Ahí, en el vacío, aparecerá la idea que estabas esperando. No la fuerces, solo obsérvala llegar. Piscis. Esa sensación de estar en dos mundos a la vez, entre lo que sientes y lo que ves, tiene un ancla hoy. La luna en Escorpio despierta un radar emocional que no te deja fingir. Mercurio y Marte en Aries, justo frente a tu Neptuno, empujan a que conviertas esa intuición en una acción clara, aunque te dé vértigo. En el trabajo, evita firmar acuerdos antes del mediodía. La bruma de la mañana puede nublar detalles. En el amor, Venus desde Géminis te pide que juegues con las palabras, no que las analices como un rompecabezas. El pulso entre Marte y Júpiter en Cáncer te recuerda que proteger tu energía no es egoísmo, es supervivencia. Hoy, en este viernes de Beltane, el movimiento te pertenece. Antes de las 3 de la tarde, sal a caminar sin rumbo fijo y deja que un olor, un color o un sonido te guíe. No necesitas entenderlo todo para confiar en lo que te late. Antes de cerrar el día, pon la mano sobre eso que llevas semanas empujando con la cabeza gacha. La luna en creciente gibosa en Tauro no pide heroicidades, solo un paso más pero con los pies bien plantados en la tierra. Toca la textura de lo que estás construyendo, aunque sea pequeño, y respira hondo.
No hace falta que lo resuelvas todo ahora, solo que lo sostengas un rato sin apuro. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros inclinan pero no obligan. El poder está en ti. Hasta mañana.